Vamos a continuar viendo la implementación de algunos problemas. Estas implementaciones las tenéis dentro de las fuentes de las clases del AIMA, que como dijimos os las podéis bajar de la web del laboratorio. Empezaremos con el problema del 8 puzzle. El 8 puzzle seguramente lo habréis visto en teoría, es un problema muy sencillo. Lo que tenemos es un tablero de 3×3 que tiene valores del 1 al 8 y tiene una posición que está vacía, que es la que podemos utilizar para mover las fichas. El estado inicial pues, puede ser cualquier ordenación posible de las fichas y tenemos un estado final predefinido al que tenemos que llegar, que tiene un orden para los números, como por ejemplo consecutivo o algún orden, cualquier orden que nos permita utilizar como estado final. Vale, la clase está definida dentro de AIMA Search 8Puzzle. Veréis que el Java organiza las clases en directorios. Dentro del directorio AIMA, dentro del directorio Search, dentro del directorio 8Puzzle tenéis las 4 clases Java que implementan este problema utilizando las clases de AIMA. Vale, la primera que tenéis es 8Puzzle Board. 8Puzzle Board implementa el estado. Esta clase, como dijimos, tiene que ser independiente de las clases de AIMA porque no necesita más que definir cómo son los elementos que corresponden a la representación del estado y luego los operadores. Veréis que está implementado el estado con un vector de 9 posiciones que tiene valores enteros, valores del 0 al 8. El 0 corresponde a la posición en blanco del tablero. Y la podríamos haber implementado de otras maneras, como por ejemplo una matriz de 3×3. En lugar de enteros podemos utilizar strings. En este caso, pues depende de cómo queremos implementarlo. Lo habitual es intentar implementar el estado de la manera más eficiente posible porque después obviamente tendremos que generar muchos estados, tendremos que hacer operaciones sobre el estado. Cuanto más eficiente sea su implementación, obviamente mejor, menos tiempo tardaremos en hacer la búsqueda. Vale, aparte de eso tenemos los operadores definidos. En este caso tenemos un único operador para poder resolver el problema. Básicamente necesitamos solamente mover el blanco. Digamos, no es como se resuelve el problema en el mundo físico, pero podemos redefinir el problema suponiendo que lo que estamos haciendo básicamente es mover el blanco. En este caso lo que tenemos es la posibilidad de mover el blanco pues arriba, abajo, izquierda o derecha, si es que es posible desde la posición en la que se encuentra. La siguiente clase que tenemos es la clase que implementa la función heurística. Se llama Manhattan Heuristic Function. Lo que hace es implementar una función que lo que hace es calcular para cada una de las posiciones que tenemos en el puzzle cuáles serían el número de movimientos y podríamos hacerlos sin ninguna restricción, que nos permitiría colocarlo en la posición correcta. Lo que hace es sumar para cada ficha ese cálculo. Vale, veréis que también tenéis otra función heurística implementada dentro de estas clases, que lo que hace es, en lugar de esto, contar cuántas fichas están mal colocadas. Digamos que podríamos resolver el problema utilizando las dos heurísticas para ver exactamente cómo funciona una o cómo funciona otra, cuál es la más, digamos, eficaz a la hora de encontrar la solución. Vale, la siguiente clase es la que nos indica los estados sucesores a partir de cierto estado, el puzzle successor function. Veréis que implementa básicamente un bucle que lo que hace es comprobar si podemos mover el blanco hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda y genera un estado sucesor por cada uno de los posibles movimientos. Si el movimiento no es posible, pues obviamente no generará un sucesor, y si lo es, pues nos generará un sucesor que después guardaremos en la lista que retornaremos al algoritmo que hace la búsqueda. Y por último tenemos la clase que implementa la función que nos indica cuando hemos llegado, el estado final, el puzzle goal test, que simplemente lo que hace es comprobar que no haya ninguna diferencia entre el estado actual y el estado final que hayamos definido. Para poder ejecutar este ejemplo, luego veremos pues una ejecución para que tengáis una idea de cómo funciona este problema concreto. Tenemos la función que ejecuta este problema utilizando estas 4 clases. Está dentro de la clase AIMA Search Demos 8Puzzle Demo. Veremos un poco pues, qué resultados sale utilizando diferentes heurísticas o diferentes algoritmos. El siguiente ejemplo implementa uno de los problemas de la lista de problemas, el problema número 15. Este es también un tablero muy sencillo, tiene 5 posiciones, tenemos 4 fichas, tenemos 2 fichas blancas, 2 fichas negras y tenemos 2 posibles movimientos. Podemos desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda una ficha cuando tengamos un hueco a la derecha o a la izquierda, para que podamos
movernos, necesitamos obviamente que haya una posición que esté vacía al lado, o podemos saltar sobre una ficha hacia un hueco. Cuando podemos saltar sobre una ficha hacia una posición en la que no haya nada. Vale, con el efecto de que si saltamos sobre una ficha que es de un color diferente de la que salta, esa ficha cambia de color. No podemos saltar con una negra sobre una negra y nos quedaría igual, pero si saltamos sobre una blanca, esa ficha pasaría a estar de color negro. Vale, el objetivo es que todas las fichas estén de un mismo color. Si no recuerdo mal, es que acaben siendo todas negras. Vale, igual que en el otro caso, tenemos 4 clases. Provia 15board, que implementa el estado. En este caso, pues un vector de 5 posiciones. En este caso, pues hemos elegido utilizar caracteres. El O es lo que indica el blanco y luego tenemos el carácter N y el carácter B. Tenemos 4, digamos, posiciones llenas con pues, fichas de 2 colores diferentes y luego la O que corresponde a la posición vacía. Podríamos haber utilizado números enteros, 0, 1 y 2 o cualquier otra representación que hubiera sido coherente con el estado del problema. Vale, luego tenemos una función heurística. En este caso, la función heurística lo que hace es contar cuántas piezas blancas hay. Cuantas menos piezas blancas, más cerca estamos, digamos, del estado final, que es que todas las piezas sean del mismo color, que sean, en este caso, que sean negras. Vale, la función de sucesores y lo que hace es básicamente implementar, dado un estado, cuántos movimientos podemos hacer. En este caso está hecho de manera sistemática. Lo que hace es utilizar los posibles movimientos que podemos hacer, el desplazar a izquierda, desplazar hacia la derecha, saltar hacia la izquierda, saltar a la derecha, para las 5 posiciones que tenemos. Lo que hace es comprobar si cada uno de esos movimientos es posible o no es posible y si lo es nos genera un estado sucesor que lo guarda en una lista. Vale, luego tenemos la función que nos implementa, la clase que nos implementa la función que nos indica cuando hemos llegado al estado final. En este caso, básicamente lo que hace es comprobar que todas las fichas sean negras. Para ejecutarlo tenemos la clase IA provia 15 demo que nos permite ejecutar. Veréis que básicamente lo que hace es recorrer diferentes algoritmos y también tenéis una función heurística diferente implementada para que se vea un poco la diferencia entre utilizar una función heurística pues que intenta optimizar lo que buscamos, en este caso que todas las fichas sean del mismo color, y otra que hace una cosa ligeramente diferente. Bueno, para ver un poco más en detalle cómo funcionan las clases de Lima, pues tenemos aquí un poco de código que podemos explicar para que tengáis pues, una idea un poco más clara de qué cosas implica el implementar un problema utilizando estas clases. Vale, la primera clase que tenemos aquí es la que implementa el estado del provia 15. Habitualmente tenemos al principio, como en estos problemas tendremos que al generar los sucesores poner un string que corresponde a qué es lo que hemos hecho, pues tenemos, si veis en las fuentes, muchos de ellos tienen al principio pues unos strings que nos indican unas constantes que corresponden a los strings que corresponden a los movimientos posibles que podemos hacer. Vale, luego tenemos la representación del estado, como hemos comentado, tenemos pues un vector de caracteres que tiene pues el carácter N, carácter B y el carácter O. Este sería que tenéis aquí sería el estado inicial que aparece en el enunciado del problema. Obviamente nosotros lo podemos cambiar utilizando el constructor. El constructor recibe un vector de caracteres y eso es lo que inicializa el estado del problema. De manera que podríamos empezar desde cualquier estado, digamos, que fuera coherente con lo que corresponde al problema. Que tenga pues eso, un hueco y tenga fichas negras y fichas blancas. Vale, luego tenemos una serie de funciones que podemos utilizar para implementar el resto de funciones que no son necesarias, como los operadores y los que hacen el cambio del estado y los que comprueban si un operador se puede aplicar o no. Tenemos getConfiguration, que nos permite retornar cuál es el estado que tenemos. Básicamente nos retorna la representación interna que tenemos, un vector de caracteres. El getPost, que nos indica qué es lo que hay en una posición específica del puzzle. El getGap, que nos indica dónde está el hueco, porque nos puede interesar saber en qué posición se encuentra el hueco para hacer operaciones. Y luego veréis que tenéis implementadas todas las operaciones que corresponden a los movimientos. Tenemos los 4 posibles movimientos, en este caso 8 funciones, una que es la que comprueba si es posible aplicar cierta operación. En este caso tenéis, pues puede desplazar a la derecha, pasamos a posición y os indica si es posible desplazar a la derecha esa posición. Y luego una función que lo que hace es generar el sucesor. Le decimos que queremos desplazar a la derecha cierta posición. Obviamente no podremos llamar a desplazar a la derecha sin haber primero haber preguntado o haber utilizado la función booleana que nos permite saber si se puede hacer ese desplazamiento. Veréis que tenéis el resto de funciones en el código completo.
Y luego hemos implementado aquí también la función que nos indica si hemos llegado al estado final. Como comentamos, nosotros podemos implementar en las clases que tenemos que hacer con las clases de la IMA los cálculos, o podemos hacer los cálculos dentro del estado, encapsulando, digamos, toda la información y no permitiendo que se pueda ver nada del estado desde fuera, hacer el cálculo internamente y hacer una función, pues simplemente que tengamos que llamar desde las clases de la IMA. En este caso, lo que hemos hecho es implementar la que nos permite saber cuándo hemos llegado al estado final, no cuenta cuántos blancos hay y nos retorna ese número de blancos que nos va a indicar si hemos llegado al estado final o no. También lo podríamos haber hecho con la función que calcula la heurística. Podríamos tener aquí una función que simplemente, pues igual que aquí calculamos cuántos blancos hay para decir si quedan todavía o no, pues simplemente una que nos calcule cuántos blancos hay efectivamente y retornemos eso como valor de la heurística. La primera clase que tenemos que implementar del AIMA es la que nos calcula la heurística. En este caso, pues como no hemos hecho la implementación que hemos comentado, tenemos una función dentro de la clase del estado que nos retorna cuántos blancos hay, lo tenemos que hacer nosotros dentro de esta función. Implementaríamos la clase heuristic function, haremos una implementación pro vía heuristic function que tendría la función que nos hace ese cálculo. Tenemos la función getHeuristicValue que retorna un double, recibe como parámetro el estado, como un parámetro de tipo object. Aquí lo que haríamos es lo que haremos habitualmente en las clases de AIMA, el cast del parámetro que recibimos del estado a la clase que nosotros hemos implementado, la clase del estado, en este caso pro vía 15war. Y pues como tenemos la función que nos hace el cálculo desde el estado, lo hacemos nosotros. Tenemos una función en el estado que nos obtiene la representación. Es una consultora, getConfiguration, nos retorna un string que tiene, un vector que tiene los caracteres que tiene el estado interno, y aquí lo que hacemos es calcular cuántos blancos hay. Sumamos todos los blancos, retornamos eso como resultado. Si lo hubiéramos implementado dentro del estado, pues simplemente aquí llamaríamos a esa función y ya tendríamos la implementación de esta función. La siguiente clase es la que genera los sucesores. Aquí implementaríamos la clase userFunction, como nuestra clase pro vía 15 successor function, que tiene una única función, getSuccessors, que retorna una lista, recibe también como parámetro el estado como tipo object. Aquí pues hacemos básicamente lo mismo que antes al principio, transformamos el estado a nuestra clase, la implementación del estado que tenemos nosotros. Tenemos que crear pues nuestro ArrayList que va a contener nuestros objetos successor que nos van a decir, o que van a decir el algoritmo, qué sucesores hemos podido generar a partir de este estado que le hemos pasado. Y aquí la implementación es muy sencilla, lo que hace es recorrer las 5 posiciones que tiene el puzzle y para cada una de ellas comprueba las 4 acciones, ¿no? Primero llamamos a la función que nos dice si podemos hacer el movimiento, o aquí por ejemplo pues puede desplazar a la derecha, y si es así lo que tenemos que hacer es generar un nuevo estado, aplicando la función que nos hace la transformación del estado actual al estado nuevo. Aquí tenemos que tener cuidado. Java es un lenguaje que no tiene apuntadores, pero realmente internamente las estructuras, si son estructuras que no son primitivas, funcionan a través de apuntadores y además, digamos, pasamos cosas por referencia. Si no queremos tener problemas de que tengamos estructuras que compartan parte de sus estructuras internas, tenemos que tener constructores que hagan una copia completa del estado. Cuanto antes de poder generar estado sucesor, generaríamos un estado copia del estado que queremos recibir. En este caso ya tenemos un constructor copia implementado, pero en vuestra práctica tendréis que hacer exactamente lo mismo. Si no, os encontraréis que los estados estarán machacándose siempre unos a los otros. Si hay una estructura compartida y no hacemos una copia completa, pues esa estructura aparecerá en todos los sucesores que nosotros vayamos generando, y al final, si vamos modificando esa estructura interna, todos los estados que generemos tendrán, digamos, serán el último que acabemos generando. No tenemos que tener cuidado, hacer un constructor que sea un constructor por copia, le pasaremos la información que contenga el estado actual, hará una copia completa que no comparta nada internamente con el estado que le estamos pasando, y con ese estado nuevo que está copiado del estado actual haremos la aplicación del operador. Aquí hemos hecho precisamente eso. Hemos obtenido la configuración del estado actual y tenemos un constructor con copia que, si le pasamos la configuración que queremos, nos genera un estado nuevo que no comparte ninguna información que corresponde al estado actual. No tenemos un duplicado del estado actual.
a ese duplicado le aplicamos la función que permite transformar el estado y eso lo guardamos dentro de la lista que retornaremos. Como comentamos, aquí lo que hacemos es guardar estados de tipo successor. Siempre tendremos un par que corresponde a un string y al estado que hemos generado. El string habitualmente nos va a dar información sobre qué es lo que le hemos hecho al estado actual para transformarlo en el nuevo estado. De manera que después, cuando recuperemos el camino, podemos utilizar estos strings para saber qué es lo que ha pasado y qué estados hemos ido generando desde el estado inicial al estado final. Vale, una vez hemos recorrido todas las posibles formas de aplicar los operadores al estado actual, pues tendremos en la lista que hemos ido calculando los estados sucesores, que es lo que retornaremos y que después el algoritmo utilizará para continuar la búsqueda. Por último, tenemos la clase que implementa la función que nos indica si hemos llegado al estado final. Esta clase también es de Lima. Implementamos la clase goalTest, que tiene una única función, que es booleana, que es isGoalState, que recibe también un estado como parámetro de tipo. Aquí hacemos el cast igual que antes, pero como tenemos implementado en el estado ya una función que nos hace ese cálculo, aquí simplemente es llamar a esa función y retornar el resultado que nos retorna esa función que tenemos dentro de la clase que implementa el estado.